2024, año favorable. Eso es la palabra para el 2024, año favorable. Y vamos a mirar el Salmo 126, versículos 5 y 6. Dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Los salmos son poemas de alabanza, son poemas también en algunos casos de lamento, también son poemas de sabiduría. Los salmos son profecías de confianza, profecías de agradecimiento al Señor. Y estos fueron escritos por diferentes autores. David fue uno de ellos, pero se dice que el Salmo 90 lo escribió Moisés. Los salmos pueden estar aproximados en un periodo de 1000 años. Así que cuando nosotros leemos los salmos, estamos leyendo poesías o poemas de muchos escritores en distintos tiempos. Y el Salmo 126, que es el salmo que aquí les leí los versículos, muestra el cumplimiento del tiempo de la restauración de la nación de Israel. Israel fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Por lo tanto, ellos esperaban ansiosamente el cumplimiento de los 70 años de cautiverio para gozar de su liberación. En el versículo 1 del Salmo 126, el escritor dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Y comienza a manifestar el escritor, el salmista, lo que esto iba a traer a la nación de Israel. Iba a traer alegría porque volvían después de muchos años de cautiverio, volvían a sus tierras. Volvían a Jerusalén como capital en ese tiempo. Ahora, el texto que comencé leyendo dice, el Salmo 126, versículos 5 y 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí está hablando el salmista de que todos aquellos que en un momento tuvieron que sufrir el cautiverio y todo lo que esto significa, porque estar cautivo es estar encarcelados, estar como en un ambiente de opresión, de tristeza, de angustia, en un ambiente diferente, porque para ellos Jerusalén era un motivo de adoración, porque pues allí se había construido el templo del Señor. Y el Señor les está diciendo a través de esta palabra que iba a haber un momento en donde ellos se iban a gozar, se iban a regocijar, porque iban a estar disfrutando ahora de su liberación. Pero para poder que ellos aprendieran de la enseñanza que el Señor les quiso transmitir, que era obediencia, necesitaban pasar un periodo de tiempo. En este caso en especial, los profetas habían anunciado que 70 años eran los que iban a estar ellos cautivos. Ahora, todo ese proceso para el Señor traerlos a un tiempo especial de liberación. ¿Qué les quiero decir con esto? Nosotros como iglesia aquí representada hemos sido fuertemente procesados. Personalmente me pongo como en cabeza de todos ustedes
nosotros hemos sido fuertemente procesados como familia, hemos sido procesados también como iglesia, hemos pasado tiempos difíciles donde nos ha tocado, como lo dice aquí el salmista, nos ha tocado hasta llorar, momentos difíciles de quebranto, de Dios mío, ¿qué pasa aquí? Pero el Señor dice que a causa de la obediencia que nosotros hemos mostrado hacia Él, ha llegado un tiempo especial, y es lo que dice aquí la palabra del Señor en el Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Significa que cuando uno es probado en obediencia, el Señor premia la obediencia. El Señor premia cuando uno se maneja bien. El Señor premia cuando usted es procesado, pero no obstante no pierde su fe, no pierde su confianza en el Señor. El Señor premia cuando su iglesia atiende la palabra de Dios y no se deja mover por las circunstancias. Por eso dice aquí el texto: los que en algún momento nos ha tocado hasta derramar lágrimas, esas lágrimas que nos ha tocado derramar en situaciones que hemos tenido que pasar, el Señor dice que viene un tiempo donde vamos a cegar, donde vamos a recoger. Pero todo, repito, quiero que le quede esto claro, todo está condicionado a nuestra obediencia. Si hemos hecho las cosas bien, hermano, todo lo que uno siembra, eso recoge. Será un año de favor de Dios, un año en el que el Señor nos va a sorprender con grandes cosas, porque la Biblia dice: y dirán los demás, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Digan conmigo: la obediencia paga. ¿Cuántos lo creen? Vale la pena obedecer. ¿Cuántas personas en el proceso de hoy ya no están? Que vivieron esa circunstancia difícil, personal, familiar, sentimental, de salud, y que hoy ya no están. Se perdieron el tiempo especial de Dios. Pero gracias al Señor por los que en medio de todo hemos permanecido. Ahora, la Biblia nos dice cómo el Señor premia la obediencia. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y dentro de todas las bendiciones, para no leer todo el capítulo, el versículo 7 y 8 dice: el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte en una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Nótese lo que dice aquí, que si nosotros hacemos las cosas con obediencia, el Señor nos va a favorecer. El 2024 será un año de favor a todos los que le hemos caminado en obediencia. Y si usted todavía no se ha puesto en obediencia, póngase en obediencia al Señor para que lo alcancen las bendiciones. Amén. Pero mire las personas que no hacen lo correcto. Deuteronomio 28, versículo 15 y 16. Ahí están las consecuencias de no hacer lo correcto. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán.
Versículo 16, tus ciudades y tus campos serán malditos. Tremendo, miren, si hacemos las cosas en obediencia, por donde metamos la cabeza, nos va a ir bien, porque su favor estará con nosotros. Será un tiempo especial de cosecha. Amén. Así que felicito a los que se han manejado bien con sus esposas, o los que nos hemos manejado bien, que hemos hecho las cosas bien en la casa, que hemos administrado correctamente los recursos, que le hemos servido al Señor con fidelidad. A todos aquellos que hemos hecho lo correcto, el Señor dice, les va a ir bien. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, vamos a recibir. Pero déjeme decirles lo siguiente, les voy a dar el ejemplo de un hombre que hizo lo correcto. Nos vamos a identificar con él y cómo Dios lo bendijo. Por donde este hombre metía la cabeza, le iba bien. Este hombre se llamó Abraham. Miremos Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Aquí la palabra nos habla de un hombre que en su momento se llamó Abraham. Su nombre significa Padre excelso o Padre exaltado. Dios lo cambió de nombre porque fue un hombre que obedeció. Dejó de ser un padre que había sido desde un comienzo, que le pusieron su nombre únicamente para quedarse solo, porque él había sido en su nombre puesto un hombre sin descendencia. Pero el Señor le cambió el nombre a Abraham. Aquí en Génesis 17:5 dice, además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás padre de muchas naciones. ¿Qué pasó con este hombre? Pasó de ser un padre sin hijos a ser un padre de muchas gentes. Para nosotros andar en el favor de Dios debemos hacer lo que hizo Abraham, creerle a la palabra de Dios. El Señor le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que te mostraré. Uno tiene que cambiar la manera de pensar y soltarse de ese cordón umbilical de la familia, de esa cultura, porque muchos de nosotros venimos de familias que no tienen a Cristo en su corazón, de familias que le rinden cultos a otros dioses, de familias que adoraron o están adorando, aún inclusive en este tiempo, familias que adoran las cosas pecaminosas que les ofrece este mundo. ¿Qué hizo este hombre que en su momento llamaba Abraham? Se soltó de ahí. Hermanos, si queremos entrar como iglesia en general en el año favorable, tenemos que soltarnos de todas esas maldiciones que vienen a causa del pecado de nuestros padres o de nuestros antepasados. Y debemos concentrar nuestra atención en las promesas de la palabra de Dios. Usted y yo hemos sido llamados por Dios para ser una bendición de Dios. En nosotros ya no hay maldición, en nosotros está la bendición del Señor. Amén, hermanos. Por lo tanto, lo que hizo este hombre Abraham, necesitó soltarse de allí
y creerle a la palabra profética de Dios. También él debía dejarlo todo por esa palabra. Génesis 12:4 dice: entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Aquí él lo dejó todo. Cuando usted y yo entramos en un tiempo de favor de Dios, estamos dispuestos, así haya que asumir las consecuencias que haya que asumir, porque la obediencia cuesta, pero decir: yo estoy dispuesto a dejar lo que tenga que dejar por causa de mi obediencia. Si hay cosas en su vida, mi hermano y hermana, que vienen de su vida pasada, cosas pecaminosas, pecados sexuales, lucha usted en sus pensamientos, incredulidad. Si usted tiene cosas en su vida que todavía le están atando a su vida pasada, mi consejo en esta mañana es: suéltese de eso. Déjelo todo. Deje todo lo que a usted le sirva de tropiezo para tener una vida consagrada a Dios. Suéltese de toda cosa pecaminosa y determine obediencia. Concentre sus pensamientos en Dios, en su palabra, en sus promesas. Esto fue lo que hizo Abraham. Él no se detuvo porque su papá era un hombre que tenía mucho dinero. Taré era un hombre con recursos, pero a pesar de todo lo que le implicaba la cobertura de su papá ya en la casa, de pronto las comodidades que él tenía hasta allí, de pronto su familia, de pronto los amigos que él tenía, sin embargo él estuvo dispuesto y dijo: Dios me dio una palabra, y esta palabra la voy a poner aquí, la voy a llevar a mis pensamientos, la voy a aterrizar en mi corazón y voy a caminar conforme a esa palabra. Así me toque sacrificarme en lo que me toque sacrificar, así me toque dejar lo que tenga que dejar, así tenga que en mi propio corazón tener que renunciar a cosas que a Dios no le agradan. Yo lo voy a hacer todo, Señor, porque yo voy detrás de una poderosa palabra de parte de Dios. Debía dejarlo todo, porque la obediencia implica muerte a mi yo personal. También, para ir avanzando, Abraham debía caminar en dirección a esa palabra. En Génesis capítulo 13, versículos 7 al 9. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Dice también el versículo 9: toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra a la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Mire lo que pasa aquí en este caso. Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela. Dios le dio una promesa, una palabra. Esa palabra lo llevó a que él tenía que soltarse de todo su lazo familiar. Él debía concentrarse en esa palabra que Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Es decir, él iba a ir identificando eso que el Señor le iba a entregar en el camino. Es decir, él tenía que primeramente dar el paso de salir, porque lo demás el Señor se lo iba a estar mostrando a él en el camino. En medio de que él iba aprendiendo obediencia, el Señor le iba mostrando a él todo lo que iba a estar pasando alrededor de su vida.
Pero ¿saben una de las cosas que pasó? Que cuando Abraham sale, dice la Biblia que su sobrino Lot también salió con él. Ellos fueron muy prósperos, tenían muchos ganados, al grado que los pastores de los de Lot se peleaban con los pastores de Abraham, porque unos se pasaban para el lado de otro, porque como hasta ahí habían caminado juntos. Pero mire lo que sucede aquí. Y quiero que escuche esto, porque esto nos tiene que ayudar en el 2024. Escuche esto. Abraham, al ver que los pastores se peleaban, en este caso por ovejas, por ganado, por lo que fuera, le dice a su sobrino: no es bueno que entre nosotros nos peleemos. Le dice: escoge. ¿Para dónde vas a coger? Tranquilo, escoja lo que usted a bien le parezca, que yo me quedo con la parte que usted no escoja. Le dice a Abraham, evitando como situaciones ahí entre ellos. ¿Y qué pasó? Dice que Lot escogió una tierra que a su parecer era la mejor. Dice el versículo 10, quiero que lo pongamos en la pantalla, dice: Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán, en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué se dejó llevar Lot? Por lo que le decían sus ojos. Él dijo: esa tierra, y la compara como el huerto del Edén, es hermosa. Él quedó descrestado, dijo: uy, lo que me está dejando mi tío, mire, me puso a disposición. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue para otro tipo de tierra que pareciera que no prometiera mucho. Pero ¿qué pasó con Lot? Dice que comenzó a irse hacia Sodoma y Gomorra. ¿Qué les quiero decir con esto? La bendición del Señor la tenemos nosotros. No es el lugar, no es lo que dicen nuestros ojos. La bendición es usted y soy yo. Abraham entendió que donde él fuera, Dios lo iba a bendecir. En cambio, Lot pensó que era lo que le decían sus ojos. ¿Y en qué terminó? Comprometiendo su vida, comprometiendo su familia, comprometiendo sus hijas, que ustedes ya conocen la historia, que Dios tuvo que destruir esas dos ciudades pecaminosas. Allí terminó este hombre. Tristemente nacieron dos naciones que hoy en día están en guerra en Israel: los moabitas y los amonitas. Terrible contra Israel. ¿Por qué? Porque Lot se dejó llevar por lo que decía sus ojos. La Biblia dice que si habemos resucitado con Cristo, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra. Todo lo que es terrenal es pasajero. Lo que viene de Dios es eterno. Amén, hermanos. Ustedes digan conmigo: yo soy bendecido. Pienso como bendecido. Actúo como bendecido. Y sueño como bendecido. Diga: mi bendición no depende de mis circunstancias, depende de mi Dios, porque Él fue quien me bendijo. Amén. Te vengo a decirle a todos los que tienen sus negocios aquí, que tienen empresas, que tienen emprendimientos: no depende del lugar, no depende de usted, depende de Dios. Depende de Dios su bendición, su favor, depende de Dios y no de usted. Amén. Porque el año 2024 es un año de favor para todos aquellos
que caminamos en pos de una palabra. Ya no es que mi negocio se van a dar las cosas porque lo tengo en la mejor ubicación de la ciudad. Las cosas se me van a dar porque esto y esto y esto han sucedido alrededor de mi vida. Nada que ver. A usted las cosas se le van a dar como Dios lo ha diseñado si determinamos, como lo hizo Abraham, obedecer a Dios. La obediencia traerá favor de Jehová a esta familia, vida abundante. ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer? ¿Cuántos podemos decir en esta mañana: tóqueme lo que me toque hacer, Señor, dejar lo que tenga que dejar? Señor, yo me dispongo a pesar de todo. Yo seguiré, Señor, con mi mirada puesta en ti, porque tú me diste una palabra y estoy caminando detrás de esa palabra. Y así otros se vayan, yo seguiré en pos de tu palabra, Señor. Lo dejó a su tío. Sin embargo, Abraham no perdió su enfoque. A pesar de que otros te den la espalda, siga adelante. Mire, escuchen los que somos padres de familia. Así nuestros hijos le den la espalda al Señor. Si usted permanece en obediencia, el Señor los traerá a sus pies. Y el 2024, muchos de los que un día se apartaron, miembros de tu casa, que se habían alejado del Señor, regresarán, y el resultado es porque tú permaneciste en obediencia. Amén. Vale la pena obedecer. ¿Cuántos vivimos como bendecidos? ¿Cuántos pensamos como bendecidos? ¿Cuántos hablamos como bendecidos? ¿Cuántos soñamos como bendecidos? Nosotros ya hemos sido bendecidos. Ya las maldiciones no están con nosotros. ¿Por qué? Porque determinamos salir de esa estructura religiosa que había en nosotros cuando no conocíamos al Señor. Y ya quiero ir terminando porque el tiempo ha corrido rápidamente. Otra cosa que debía hacer Abraham para andar en el favor de Dios, debía caminar bajo cobertura. La Biblia dice en Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20: después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: y bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec 1/10 parte de todos los bienes que había recuperado. Aquí vemos que cuando Abraham regresa de esa batalla que tuvo, él buscó su cobertura. ¿Y sabe qué hace él? Lleva los diezmos de todo el botín. Pero me llama la atención porque sale el rey de Sodoma y trata como que hagan allí una alianza, como un negocio, que le diera a Abraham personas y él le daba tesoros. Y le dice Abraham a este hombre lo siguiente. Dice aquí, versículo 21, Génesis 14, 21 al 23. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podría decir: yo soy quien enriqueció a Abraham. Hermanos, mire que él no se quedó con nada de lo que traía ese señor, porque Abraham entendió que su bendición venía del cielo, venía del Padre. Usted y yo no necesitamos nada
de lo que este mundo nos ofrece. Nuestro proveedor es el Señor. No es que porque la economía del país, que porque el dólar está alto o está bajo, no es por las circunstancias, es la bendición del Señor. Abraham dijo: yo no quiero nada de lo que me quieres ofrecer, porque él había entendido que el favor de Dios hasta ahí lo había acompañado. ¿Y cuál fue la clave de este hombre? Su obediencia. Mire, la obediencia es una demostración de fe. La obediencia es más que de pronto decir una cantidad de cosas y luego terminar haciendo nada. La obediencia nuestra es la que habla de que hubo una sincera conversión. La obediencia es lo que nos va a permitir disfrutar de la presencia de Dios, de su santo favor. Simplemente determínese hoy, 31 de diciembre, ya finalizando este año, determínese hoy, porque yo ya lo hice. Antes de traerles esta palabra, yo ya lo hice. Y determiné: Señor, en todo te quiero obedecer. Porque la obediencia es lo que va a traer que su gracia y su favor nos sostengan. Mientras que muchos se van a estar quejando de la situación, usted estará diciendo: gracias a Dios, Dios conmigo ha sido exageradamente bueno. Amén. Algo que hizo Abraham, Dios le cambió el nombre, les dije, y fue lo siguiente. Ya con este versículo termino. Génesis 21, del 1 al 3, dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Aquí vemos cómo se cumplió la palabra exactamente en el tiempo en que el Señor lo dijo. El 2024 será un tiempo donde Dios cumplirá su palabra a todos aquellos que en un momento de tristeza, de necesidad, de aflicción, de lágrimas, de dolor, de que nos dieron la espalda, de que nos traicionaron, de que se fueron muchos, de gente, hermano, que hasta se levantó haciendo calumnias en contra suya, de su familia, de enemigos que se levantaron contra su salud, contra el bienestar de su hogar. Es decir, en medio de toda situación o circunstancia que a usted le tocó llorar lágrimas diciéndole: Señor, pero ¿por qué me vinieron todas juntas? El Señor te dice: por tu obediencia a la palabra de Dios, el 2024 será un año de favor sobre tu vida, tu hogar y tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero algunos no lo veo en el rostro. Yo quiero ver esos rostros que se gozan porque valió la pena la prueba, valió la pena la crisis, ha valido la pena el sufrimiento, ha valido la pena el dolor. Para Abraham fue doloroso todo ese proceso, aun cuando le tocó poner a su hijito para ser expuesto en sacrificio. Para él fue doloroso todo ese proceso, porque luego su esposa muere, tremendo, y no se veía el cumplimiento. Eso ha pasado muchas veces. Señor, ¿qué pasa si uno ora, si uno busca? Señor, si hemos clamado, Señor, si hemos ayunado, Señor, si hemos hecho esto, ¿y qué pasa, Señor? Como que uno no viera la respuesta de Dios. Pero las cosas se dan en el tiempo especial de Dios. Y el 2024 es el tiempo, el Kairos de Dios, que se ha unido con el crono del hombre para decir: será el año del favor divino sobre toda esta iglesia Vida Abundante.